La tabla periódica cuelga en cada salón de química del mundo. La miras años. Crees que la conoces. No la conoces. Conoces su apariencia. El orden que ves ahí lo pusimos nosotros. Y en varios lugares esa tabla miente directo a tu cara. Toma ese golpe un segundo. Hay un pedazo de oro en mi escritorio ahora mismo. Lo toco. Es frío, denso, suave para ser metal, extrañamente suave. Y si miro la tabla, el oro está justo al lado del platino y del mercurio. Tres metales que se ven completamente distintos, que se comportan completamente distinto, pero que comparten algo que la tabla nunca menciona directamente. Algo que Mendeleev no pudo ver. Algo que yo, Linus Pauling, estudiando el enlace químico, la estructura molecular, la bioquímica de cómo los átomos se conectan, entendí solo décadas después de que la tabla ya era famosa. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ciencia en español real, química en acción sin atajos. Pauling explica no la versión del libro de texto, sino la versión que los libros de texto no alcanzan a contar. En este video vas a entender por qué la tabla periódica fue construida antes de que alguien supiera realmente qué es un átomo, qué fuerza oculta organiza cada columna y cada fila, y cómo la relatividad de Einstein, sí, esa misma, cambia el color del oro y rompe silenciosamente la lógica que la tabla promete. Esto es Ciencia para Todos. Divulgación científica sin condescendencia, átomo por átomo. Empecemos con lo que ya crees saber. Los elementos están ordenados por número atómico creciente. Las columnas agrupan elementos con propiedades similares. Las filas muestran niveles de energía. La tabla es un mapa, completo, lógico, terminado. Eso es lo que te enseñaron. Aquí está la destrucción. El silicio puro a temperatura ambiente es, espera, eso fue el video anterior. Voy al correcto. Mendeleev dejó huecos deliberados en su tabla. Y uno de los elementos que él mismo colocó estuvo en el lugar equivocado durante décadas, porque sus propiedades no encajaban con la tabla supuestamente confirmaba. Una tabla que se supone es el orden de la naturaleza, con un error que nadie quería nombrar. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Vamos paso a paso. Mendeleev construyó su tabla en 1869, organizando los elementos por masa atómica, y funcionaba casi siempre. Pero había pares elementos que tenía que intercambiar de lugar porque si los dejaba en orden de masa, sus propiedades no coincidían con su columna. Cobalto y níquel, telurio y yodo. Los movió. No sabía por qué tenía que hacerlo. Solo sabía que si no lo hacía, la tabla mentía más. La respuesta llegó en 1913. Henry Moseley midió la carga del núcleo de cada elemento usando rayos X y encontró algo que cambia todo. No es la masa lo que define un elemento, es el número de protones en el núcleo. Un protón más y es un elemento completamente diferente. No una variante, no un isótopo, otro elemento. Eso es lo que es el número atómico, no un número de catálogo. Es la identidad fundamental del átomo y es lo que realmente organiza la tabla. Pero el número atómico es solo el esqueleto, la carne, lo que determina cómo se comporta un elemento, con qué reacciona, qué forma tienen sus moléculas, son los electrones. Específicamente, los electrones en la capa exterior, los electrones de valencia. Aquí está el mecanismo real de la tabla. Cada columna agrupa elementos que tienen el mismo número de electrones en su capa exterior. 1
Primera columna, litio, sodio, potasio. Todos donan ese electrón con facilidad. Todos reaccionan violentamente con el agua. No porque sean similares en algún sentido vago, sino porque tienen exactamente el mismo interfaz electrónico con el mundo. La tabla periódica no es un mapa de átomos, es un mapa de electrones de valencia. Y cada fila, cada período, representa una nueva capa electrónica que se está llenando. El segundo período llena la capa 2. El tercero llena la capa 3. Los elementos de la misma fila están llenando el mismo nivel de energía, uno por uno, de izquierda a derecha. Esto no es un orden arbitrario, es la estructura cuántica de la materia, leída desde espectroscopía experimental, antes de que alguien entendiera por qué existía esa estructura. Piénsalo así, la tabla de Mendeleev es como una partitura escrita por alguien que escuchó la música, pero todavía no sabía que existían los instrumentos. El patrón era real, el mecanismo era invisible. Mendeleev tenía la partitura, Moseley encontró los instrumentos y la mecánica cuántica, décadas después, explicó por qué la música sonaba así. Ahora, las dos filas que cuelgan bajo la tabla, los lantánidos y los actínidos, 16 columnas sacadas del cuerpo principal, puestas abajo como un apéndice. ¿Por qué están ahí abajo? No porque sean menos importantes, no porque su química sea marginal. Están ahí porque si los pusieras en su lugar correcto, entre la segunda y la tercera columna, la tabla no cabría en una hoja de papel estándar. Es ingeniería gráfica, no química. En la realidad, esos elementos pertenecen en el medio. Y su química, especialmente la de los actínidos, es tan compleja, tan dependiente de subcapas F, que se comportan de maneras que las columnas principales no predicen bien, que los químicos que los estudian prácticamente hablan un dialecto diferente del resto de la tabla. La mayoría de las explicaciones se detienen aquí. Nosotros no. Porque hasta ahora todo lo que hemos visto asume algo silencioso, que los electrones se mueven despacio, que la mecánica newtoniana, con algunas correcciones cuánticas, es suficiente. Para la mayoría de los elementos eso es verdad. Para el oro, no. Aquí está la parte que casi nadie menciona. La lógica de la tabla dice esto. Si bajas por un grupo, los átomos crecen. Los electrones de valencia están más lejos del núcleo, están más débilmente ligados. Los elementos deberían ser más reactivos al bajar. El oro está debajo de la plata en el mismo grupo. La plata es moderadamente reactiva. El oro debería ser más reactivo que la plata. El oro es uno de los metales menos reactivos de toda la tabla. Eso es una contradicción directa. Y no es un error experimental. Es un efecto que la tabla en su formato estándar no puede mostrar. Los electrones en el oro se mueven cerca de un núcleo con 79 protones. Esa atracción es tan fuerte que los electrones en las capas internas alcanzan velocidades que son una fracción apreciable de la velocidad de la luz. Y a esas velocidades, la relatividad especial de Einstein importa, los electrones S de las capas internas se contraen. Su masa efectiva aumenta. Eso los acerca más al núcleo. Y ese cambio en la distribución de carga interna cambia la energía de los electrones de valencia en la capa exterior. El resultado, los electrones de valencia del oro están más fuertemente ligados de lo que predice la tabla sin la corrección relativista. El oro no los dona fácilmente, no reacciona fácilmente.
Por eso el oro es noble. Y hay algo más. El oro es amarillo, la plata es gris, el platino es gris. Casi todos los metales son grises o blancos plateados. El oro absorbe luz azul, refleja amarillo. ¿Por qué? Porque la contracción relativista de los orbitales S internos cambia la diferencia de energía entre niveles electrónicos del oro, y esa diferencia de energía cae justo en el rango de la luz visible azul. Sin relatividad especial, el oro sería plateado. Einstein no solo cambió la cosmología y la física de partículas, cambió el color del metal que los seres humanos usaron como moneda durante 5.000 años. La tabla periódica no tiene columna para corrección relativista. Ese ajuste existe, y para los elementos por encima del número atómico 70 es tan grande que las predicciones de la tabla sin él son, en varios casos, simplemente incorrectas. Construimos el mapa de la química sobre un fundamento que silenciosamente asume que Einstein no cuenta. Para el 90% de los elementos funciona bien, para el resto mentimos de buena fe. Piénsalo como un mapa de carreteras dibujado para vehículos que viajan hasta 100 kilómetros por hora. Funciona perfectamente en ese rango. A medida que te acercas a velocidades relativistas, el mapa te lleva gradualmente en la dirección equivocada, hasta que a la velocidad de la luz te señala un destino que no existe. Ahora quiero llevarte a una conexión que casi nunca se hace. Mendeleev creó su tabla prediciendo elementos que aún no existían. Dejó huecos. Describió propiedades, densidad, punto de fusión, comportamiento químico, que esos elementos desconocidos deberían tener. 3 de sus predicciones se cumplieron con una precisión que no se puede explicar por suerte. Galio, descubierto en 1875, Mendeleev lo llamó ECA aluminio y predijo densidad 5,9. La densidad medida 5,91. Germanio, descubierto en 1886, predijo masa atómica 72, densidad 5,5, masa real 72,6, densidad real 5,35. Escandio, descubierto en 1879, predicciones sobre su óxido y su comportamiento en solución correctas. Eso no es suerte, eso es estructura. Pero lo que Mendeleev nunca resolvió, y lo que me parece el verdadero peso filosófico detrás de todo esto, es la pregunta que él mismo se hacía en privado. ¿La tabla describe algo real o es solo una herramienta para ordenar lo que observamos? Cuando yo trabajé en la naturaleza del enlace químico, en las estructuras de resonancia del benceno, en la hibridación de orbitales, enfrenté exactamente ese mismo umbral. Mis cálculos eran matemáticamente consistentes, químicamente útiles, pero ¿las estructuras de resonancia existen físicamente o son un instrumento de cálculo que funciona mejor que la realidad que describe? Los físicos y los químicos todavía no responden igual a esa pregunta. La tabla de Mendeleev es el mismo problema a mayor escala. La medicina ortomolecular que desarrollé, usar moléculas en concentraciones exactas para mantener la salud, basada en la bioquímica del átomo y la vitamina C como herramienta terapéutica, parte del mismo principio, que si entiendes la estructura molecular, puedes predecir el comportamiento, que el mapa tiene una relación real con el territorio. Pero, ¿cuándo el mapa es tan bueno que olvidamos que no es el territorio? El Metro de Londres tiene un mapa que no refleja distancias reales ni direcciones geográficas. Es una abstracción diseñada para la navegación funcional.
y es más útil que un mapa geográfico exacto para alguien que quiere moverse por la ciudad. La tabla de Mendeleev puede ser exactamente eso, una herramienta que funciona mejor que la realidad que describe, precisamente porque sacrifica exactitud por claridad. Y ahora llegamos a las preguntas que la ciencia todavía no puede responder. No son preguntas retóricas, son problemas abiertos. Primero, los elementos superpesados por encima del organesón número 118 deberían existir según nuestros modelos. Hay predicciones teóricas de una isla de estabilidad alrededor del número atómico 126, donde ciertos isótopos podrían durar lo suficiente para medir sus propiedades químicas reales. No sabemos si la lógica de la tabla de Mendeleev, sus columnas, sus grupos, sus patrones de reactividad, sigue siendo válida para esos átomos. Los efectos relativistas en núcleos de esa masa serían tan extremos que podrían mezclar completamente los patrones que conocemos. El elemento 126 podría no comportarse como ninguna columna que ya existe. La tabla podría necesitar un tipo de expansión que aún no sabemos cómo diseñar. Segundo, la tabla entera asume que los electrones en un átomo se pueden describir como capas. Para el hidrógeno y el helio eso es exacto. Para átomos con muchos electrones es una aproximación. La solución exacta de la ecuación de Schrödinger para cualquier átomo con más de un electrón es analíticamente imposible. Cada configuración electrónica que conoces, cada valor de electronegatividad, cada predicción sobre reactividad está basada en modelos, no en cálculos exactos. No sabemos exactamente dónde termina la aproximación y empieza el error. Llevamos 150 años usando una tabla construida sobre fundamentos que son, en el límite técnico, estimaciones muy bien calibradas. Y funcionan. Eso es lo más extraño de todo. Ahora retrocede. Empezaste con una tabla completa, lógica, terminada, 118 casillas, cada una ocupada, un orden que parece obvio. Lo que ves ahora es diferente. Una herramienta diseñada antes de entender el átomo que predijo la estructura del átomo. Una cuadrícula que en varios lugares calla sobre efectos relativistas porque su geometría no los puede contener. Dos filas sacadas al margen por razones gráficas, no químicas. Cada valor basado en una aproximación que aceptamos porque el cálculo exacto es imposible. La tabla periódica no es una descripción de la realidad. Es el mejor mapa que tenemos, sabiendo que el mapa nunca es el territorio. Y sobre eso, únicamente sobre eso, se asienta toda la química industrial, farmacéutica y de materiales en el planeta. No sobre la perfección, sobre la gestión inteligente de lo que no sabemos. La próxima vez que veas esa tabla en una pared, sabes lo que realmente estás mirando. No el orden de la naturaleza, una partitura escrita a ciegas que resultó ser casi perfectamente correcta.